Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del país donde nos estén mirando. Queremos agradecerles por estar del otro lado, siempre acompañándonos. Esperamos que hoy sea una de esas ocasiones en las que se sientan complacidos con la persona que hoy va a estar con nosotros conversando. Quiero presentarles a Walter Miralles. ¿Lo digo bien o es Miralles? Miralles, perfecto. Miralles, bien, Sí. es abogado, vive en Argentina y bueno, ahora vamos a darle el tiempo y la bienvenida. ¿Cómo estás, Walter? Muy bien, muchas gracias realmente por contactarme y bueno, espero que sea de utilidad un poquito la entrevista, ¿no? Digamos. Bien. Bien. Sí, yo creo que sí, que siempre que podemos reunirnos a través de estos medios que yo los considero hoy maravillosos porque nos dan la gran oportunidad de estar a tanta distancia, de poder conectarnos con otros y ayudarnos y apoyarnos en todas estas problemáticas que hoy socialmente se están acrecentando y que grupos como los que vos hoy nos vas a contar un poco están tratando de ayudar para que esto pare y se encuentre las soluciones y que las leyes se cumplan, ¿no? Contanos un poquito, Walter, quién sos, a qué te dedicas. Dijimos que eras abogado, pero contanos un poco cómo comienza tu historia y por qué nos encontramos en este momento. Perfecto. Mirá, lamentablemente en el 2004 secuestran y matan a mi hijo de 6 años. Fue un secuestro extorsivo donde pidieron dinero. Como los imputados, los secuestradores eran conocidos, eran vecinos nuestros, bueno, no lo dejaron con vida. Uno ahí se encuentra de golpe en un mundo totalmente diferente, ¿no? Un mundo con un montón de un laberinto para poder llegar a pedir un poco o a mendigar un poco de justicia. Ahí arrancó mi carrera, en realidad, en el 2004. Eh, bueno, en su momento, al poco tiempo, me di cuenta que había muchísimos familiares de víctimas y también víctimas que habían sobrevivido a hechos, los cuales estaban muy solos y nadie le daba una mano, ¿no? Uh Entonces ahí -huh. dije, bueno, hay que hacer algo. Y ahí empezamos a trabajar con grupos de familiares, allá por el 2005, 2006, más o menos. Y ahí vimos que no había muchas leyes, muchos derechos para el lado de los imputados, que está bien que los tengan, no estoy en contra. Lo que yo veía mal, que la famosa balancita de la justicia estaba muy inclinada para el lado de los derechos del imputado y no había nada para el derecho de las víctimas o el familiar de la víctima, si su ser querido no sobrevivía, ¿no? Eso la verdad que no está bien. Hoy en día, después de tantos años, sigue un poquito mejor nada más. En aquellas épocas era una época muy difícil, una época que uno tenía que hacer muchas marchas en pedido de justicia para que te escuche, para que te reciba un fiscal, bueno, y a veces de la parte política sobre todo no entendían por qué motivo. Yo he estado en su momento con ministros, con diferentes funcionarios públicos y no entendían por qué estábamos en la calle pidiendo justicia, en una plaza, en la Plaza de Mayo, en diferentes lugares. Uh Y yo -huh. les explicaba que, bueno, que en realidad no era agradable eso, pero la única forma de visibilizar los problemas y que nos escuchen. Bueno, con el pasar de los años, eh, surge lo que es un centro de víctimas que pertenece al Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires, el cual estaba conformado por abogados, psicólogos, y acompañaban realmente en esa época, y acompañaban a muchísimos familiares, eh, pero era un acompañamiento y de la parte legal un asesoramiento, ¿no? Ahí medio light, digamos. Yo formaba parte de ese centro de víctimas, como era uno de los abogados de equipo. Bueno, trabajé un par de años. Después ocupé un cargo directivo en la provincia en conjunto con un ministro de Justicia. Ahí eh, el centro de víctimas de la provincia de Buenos Aires había como un poco decaído porque, bueno, la parte directiva no tenía un compromiso real con las víctimas. Y este es un trabajo que uno tiene que tener conocimiento, pero muchísimo compromiso para con la víctima y con el familiar, ¿no? No es algo que uno trabaja de un horario, bueno, hasta las 15 y después ya está.
No, no es así. Esto es de lunes a lunes, son 24 horas. Eh, Ujú. bueno, yo en esa época lo que hice cuando vi que estaba el centro de víctimas como decayendo muchísimo, convoqué un grupo de familiares, estuve hablando con muchísimos familiares de la provincia de Buenos Aires y también de, bueno, de Argentina en general, ¿no? Eh, para trabajar y ver qué se podía hacer, de armar una ley, algo que la víctima no teníamos. Ahí trabajamos en forma gratuita durante muchos años, ¿sí? Éramos un grupo de 9 familiares de diferentes delitos y comenzamos en una hoja en blanco a redactar una ley o un proyecto de ley, ¿no? Bueno, hoy en día, el año pasado fue cuando fue promulgada y sancionada la ley de víctimas que rige hoy en día en Argentina, pero aún hay muchas cosas que no se cumplen de parte del Estado. ¿Sí? Uno de los puntos fundamentales, a mi criterio, y más importante, es de la parte legal. Cuando una persona comete un hecho, ¿no? Automáticamente tiene en forma gratuita para el imputado, ¿no? Un abogado, un defensor oficial. Esa persona no trabaja gratis, porque no tiene un sueldo. ¿Sí? Ahora, cuando una persona es víctima, la cual no elige estar en este lugar, Claro. ¿no? Ujú. Eh, eh, Esta persona, por ley, tiene que tener también un abogado. Pero después prácticamente de un año de la sanción de la ley, todavía no organizaron y todavía no hay eh, un cuerpo de abogados para la víctima. ¿Sí? O sea que acá el Estado está en una falta muy importante, ¿no? Claro, Porque, ahí hay un conflicto, ¿no? Digo yo, ¿qué pasa? ¿Por qué tiene la parte acusatoria tiene todos los privilegios? Porque de alguna manera estamos hablando de algunos privilegios, sobre todo el tener un abogado que hay que pagar y que paga el Estado, ¿no? uh-huh, Eh, y no la familia de la víctima, ¿no? Que tiene que costear su abogado y toda la defensa que tenga que hacer va por costo de ellos, ¿no? ¿Es así? tal cual. Y lamentablemente, bueno, si la persona, la víctima o el familiar que lo representa no tiene plata o no puede Claro. tener abogado, porque para presentarse como particular damnificado, que es la figura que se usa en provincia, o Mm. querellante, capital federal, tiene que presentarse con su letrado y eso cuesta, ¿sí? A pesar que hoy hay una ley sancionada y regulada y tendría que cumplirse. Pero bueno, lamentablemente, como acá en Argentina hay muchas cosas que no se cumplen, y Ujú. esta es una de ellas, ¿no? Y como yo digo, en penal el tiempo es tirano, ¿no? A veces en las causas penales uno tiene un tiempo, tiene un plazo para poder presentarse, o también tiene determinado tiempo para poder pedir algunas medidas, solicitar algunas medidas, y a veces cuando uno se presenta tarde, Sí, en una causa, hay cosas que no se puede, que ya pasó el tiempo, que se perdieron, que no se pueden pedir si no se pidió en su momento, claro, ¿sí? A ver, aunque a veces te dicen, no, pero hay un fiscal el cual ocupa ese lugar. No, el fiscal es otra cosa. El fiscal representa al Ministerio Público Fiscal y es lo que tiene que, justamente, aparte de la investigación, ver que el proceso se haga como corresponde, con todas las garantías para ambas partes. Pero exacto. tenemos una línea que está el fiscal. De un lado tenemos al imputado con su abogado defensor y del otro lado de la línea tenemos la víctima o el familiar de la víctima, hasta el momento, si no tiene plata, solo. Claro. Es, Y ahí nos encontramos con una injusticia, ¿no? Otra de las injusticias que está viviendo la familia. La familia se tiene que enfrentar, como te pasó a vos, enfrentar un delito que se comete a tu familia, donde te asesinan un hijo, y ahora te encontrás con la segunda injusticia que es que te tenés que apurar con los tiempos y no tenés ni el dinero, ni el abogado, ni los medios, y que todo se puede perder, ¿no? Y salir como siempre a favor del otro. Para ponerlos sí, un poco en ambiente a quienes nos miran en diferentes países, eh, bueno, Walter comienza todo este movimiento también porque es parte de familias de víctima, ¿no? Y, y nos conocemos con él a través de Mariana Quirós, que tenemos un programa hecho con ella por el asesinato de Kevin, su hijo.
Y nos contaba Mariana, y he hablado con varios padres de esta organización, que les gustaría que vos fueras el representante, dice, a nivel nacional. ¿Qué significa eso para ellos, que es tan importante? Pero ¿cómo sería un representante a nivel nacional? Mira, yo, muchos, como decís vos, muchos integrantes de esa asociación me lo han comentado, que han tenido esa intención. La verdad que es mucha responsabilidad, y creo que acá lo que es la representación, lo que ellos apuntan, eh, es sobre todo a tratar, digamos, de ser como un nexo, ¿no? De un familiar, que en este caso debería ser mi caso, bueno, no sé, con la gente del Poder Judicial, con ir Ujú. a ser un especie de contralor de aquellos lugares que hoy atienden a víctimas. En la provincia de Buenos Aires, para que vos tengas una idea, hay 135 municipios, ¿sí? Y solamente uno solo, que es el municipio de Lanús, donde yo trabajo, Sí, hay un centro de víctimas conformado y armado como corresponde, o sea, por organigrama del Consejo Deliberante, ¿sí? A mí a veces me lo discuten, me dicen, no, también hay formado en otros municipios. No, en otros municipios lo que hay a veces es cuando pasa un hecho, se forma un equipo y ahí es como que van a tratar de un poco de contener a esa persona. Nosotros claro. tenemos un área formada, yo estoy como director general, tengo una directora, tengo psicólogos, tengo abogados, administrativos, y nosotros cubrimos o tratamos de cubrir por lo menos todos los hechos que pasan delictivos en Lanús. Yo trabajaba en el Ministerio de Justicia hasta el 2015, digamos. Yo renuncio al Ministerio de Justicia provincia. Ahí me convocan las nuevas autoridades del municipio de Lanús, entre ellos el actual jefe de gabinete, que es el doctor Diego Kravet, para ver si a mí me interesaba armar, ¿sí? Un espacio para las víctimas. Eh, Porque yo otro día le comentaba a un grupo de familiares que me llamaron para un poquito que les explique cómo es el proceso penal, y yo les decía que no es fácil encontrarse, sobre todo en la parte política, ¿no? Con gente que no quiere esconder a las víctimas bajo la alfombra, bajo los hechos, ¿entendés? Mm, No es fácil. Hay muchos lugares que quieren tratar de ocultar, no, acá no pasa nada. claro. Y me encontré con una persona realmente que dijo, no, hay víctimas, hay delitos, no hay que esconderlo. Existe la delincuencia, existen los asesinatos, los Existe femicidios, en todos claro. lados. Yo dice, no las quiero esconder, yo quiero al contrario, cuando pase un Ujú. hecho, quiero que vos lo llames en forma inmediata, a cualquier hora, pasa el hecho en la madrugada, te enterás, llamalo y poné a disposición un equipo, no quiero estén solo. Yo siempre digo que es importante un buen asesoramiento en tiempo y forma. ¿Por Exacto. qué? Porque uno, a Sí. veces con algo simple, ¿no? Yo no soy una maravilla del derecho, simplemente Mm, estudié como tantos, eh, pero uno puede ir indicando qué puerta tiene que ir a tocar, ¿sí? O exacto. qué pasos hay que seguir. Yo siempre les digo, a mí me viene a ver mucha gente, muchas familiares de víctimas o víctimas de la provincia, de otros lugares, ¿no? Y yo siempre los recibo, trato de hacer el espacio y los recibimos con los equipos, eh, y les explico los pasos a seguir en el proceso, ¿sí? Digo, hay que hacer el paso 1, 2, 3, 4, no hay que hacer el 4 porque a la larga después te juega en contra, ¿sí? Entonces, creo que un buen asesoramiento de la parte legal, acompañado, digamos, por un buen equipo de psicólogos, ¿sí? Es importante. ¿Por qué? Porque lamentablemente el camino y el proceso penal es largo, Claro, y ¿sí? necesitan Entonces, contención, necesita ¿no? contención, herramientas para seguir Sí. adelante. Y hay otro tema importante también, que no te quiero dejar de decir, que lamentablemente en Poder Judicial aún hay muchos funcionarios, ¿sí? Que no se dan cuenta que a la víctima o al familiar no tiene que hacerle contar una y mil veces las cosas, Exacto. ¿sí? Porque es como que uno recuerda permanentemente revictimizar a la persona. Es Eh, revictimizar, sí. yo tengo en todos estos años, tengo muchísimos fiscales y jueces amigos y conocidos, y me tomo el tiempo a todo de sentar y decirle y explicarle, che, pónganse en un poquito, ¿no? Como En se el dice acá, lugar del lugar del otro. otro.
claro. A ver, la persona le hace, cuenta las cosas, no sé, con la policía, después cuenta la cosa con el secretario, cuenta la cosa con otro más. Digo, no, no, tratemos de centralizar. Claro. En mi caso también, yo en el municipio lo que hago, cuando son hechos graves, tratamos de hacer una reunión directamente con el equipo interdisciplinario y el fiscal para que la persona cuente una sola vez las cosas, ¿no? Que creo que también un poco comienza por ahí el compromiso del otro, el respeto, ¿sí? Y poder entender un poquito dónde está parado esa persona que en un minuto cruzó una línea y pasó a formar parte de lo que es el mundo de las víctimas. Así Exacto. que es muy triste. Que es triste, que desconoce, que comienza un camino muy largo, porque ahora también va a comenzar esto de la búsqueda de la verdad y de la justicia. Y vos sabés que cuando te escuchaba, iba como imaginando que una víctima, cuando pasa esto, un familiar de víctima, ¿no? Que es el que sobrevive, eh, es como si entraras al hospital, que te dan los primeros auxilios, ¿no? Es más o menos lo que vos necesitas, que te auxilien de entrada de la mejor manera, que te traten con todo el amor que puedan para poder salvarte. Y después te van a dar el diagnóstico de lo que pase, cómo van a seguir las cosas. Creo que es un poco eso. Cuando yo hablo con Argentina, con México, con España, con varios países que hemos estado hablando con respecto a familiares de víctimas, está pasando esto, ¿no? Esto que vos decís, le tienen que contar a uno, le tienen que contar al otro, después pasan y acá y allá. Y hay mujeres, por ejemplo, en México que me han contado que han estado más de 18 horas sentadas con toda la sangre de la víctima que en ese momento ellas estaban ahí y demás, sin poder cambiarse, sin apenas tomando un vaso de agua, contando una y otra vez lo que había pasado, ¿no? Y nadie, y en su momento una de ellas me dijo, nadie se daba cuenta en el shock que yo estaba, ¿no? Las primeras horas no podía ni hablar, y después cuando podía contar solo balbuceaba, y después conté cosas que no, por momentos ni me acuerdo lo que dije, ¿no? Entonces, nadie toma, creo, dimensión de lo que esta persona está pasando en ese momento y eh, o sea, cómo debemos trabajar ante esas cosas, ¿no? Y para eso necesitamos entonces de estos organismos, de estas asociaciones que estén bien organizadas, que cada uno ocupe el lugar y el espacio que le corresponde, dependiendo de su profesión, dependiendo de su categoría, para que todo pueda ser de una manera que cuando llega un caso o llega un familiar de víctima, se pueda trabajar de la manera correcta para que esa víctima no sea violentada una y otra vez en este proceso que hoy va a comenzar y va a ser largo, ¿no? Tal cual. Lo que vos decís es muy cierto, ¿no? Lamentablemente. Y yo siempre digo, en las charlas de equipo, con los equipos míos, ¿no? Nosotros como abogados, ahora me pongo en el rol de abogados, uno tiene que ser técnico, ¿no? Porque el derecho es algo frío, es algo técnico, pero tiene que ser técnico en el lugar y con la persona que corresponde, ¿sí? Exacto. O si a mí me viene a ver, por ejemplo, lo que yo siempre hablo cuando tomo un abogado nuevo, yo siempre les explico la diferencia de ser un abogado con un estudio particular y ser un abogado para trabajar con víctimas o familiares, Ah, ¿no? sí. Y siempre les digo, si tenemos un caso, el caso extremo, que viene una mamá que le mataron a su hijo, uno, como abogado, no tiene que preguntarle cosas en la causa, como uno tiene que ir charlando para ir viendo qué puede saber. Y Exacto. después las cosas técnicas, uno va a la causa y la ve en la causa, ¿sí? Y a la gente, la que no la persona que no tiene formación en la parte legal, uno no tiene que estar hablándole con artículos, con números de leyes, ¿no? Creo que Exacto. es un poco, tiene que hablarle claro. A mí la verdad, yo cuando tengo las reuniones con las familias, es muy raro que yo nombre, haga mención a algún tipo de artículo, ¿sí? No porque no lo sé, porque para mí eso se tiene que hablar y redactar y dejar en el lugar que corresponde, no sé, puede ser en la fiscalía y cuando uno habla con el fiscal, pero con la gente, porque yo lo que he notado estos años, que hay muchos abogados, ¿no? Como que quieren demostrar
que son todos poderosos y que saben un montón. Y saben un montón de numeritos de artículos, un montón de leyes. Claro. Entonces, embarullan al familiar o a la víctima. Y la víctima después sale más confundida. ¿Sí? A veces a mí me dicen, yo soy muy de dibujar cosas, ¿no? Me gusta cuando explico a la gente, agarro una hoja en blanco y hago con un navirón, un lápiz, le explico la línea de tiempo, digo, lo que es la IPP o la investigación penal preparatoria, es una línea de tiempo, comienza con un delito puntual, ¿sí? Y termina un determinado momento. Y le voy explicando qué figura, qué hace el fiscal, que el fiscal tiene que pedir permiso, o sea, muchas cosas al juez de garantía, y le voy dibujando cositas. Cuando termino de explicar, a veces me dicen, una vez una señora me dijo, pero doctor, ¿usted está seguro que esto es así? Y yo me quedé mirándola y digo, ¿cómo? Lo que usted dice es así. Sí, por supuesto, le digo. ¿Por qué? No, porque yo fui un abogado y es muy complicado. Claro. Mire, si usted quiere, yo se lo cuento en forma complicada. Yo tengo todo un código procesal penal para nombrar de acá adentro. Un montón de artículos. A usted me parece que no le va a servir. Creo que lo importante es saber y que la persona, el familiar o la víctima, sepa dónde está parado. ¿Sí? Creo que lo peor que hay es en toda circunstancia de la vida, cuando uno está parado en un lugar y no saber dónde está parado, eso creo que es lo peor que hay para una persona. Entonces, cuando uno sabe dónde está parado y a dónde tiene que apuntar, creo que ahí es como que uno empieza a darle un poquito de tranquilidad, ¿no? Y un poquito más de seguridad a esa persona. Claro, ¿sí? Porque acá se conjugan varias cosas, ¿no? Cuando tenés un familiar de víctima, tenés una persona que está doliente, tenés una persona que ignora de leyes, que ignora de todos los procesos judiciales que hay, ¿no? Como ciudadano común, ¿no? A veces uno no está interiorizado en muchas cosas porque hay muchas cosas que abarcar y porque uno se dedica a ciertas cosas, pero no se empapa en esas cosas, ¿no? Hasta que no te pasa o hasta que no te ves obligado a hacer esto, a tener que investigar o a escuchar, de hecho, un abogado. Hay personas que nunca han estado frente a un abogado tampoco, ¿eh? O sea, sí, tampoco tienen idea ni cómo habla un abogado, y de repente te encontrás con esto y con toda una información nueva, con un léxico que vos no manejás, ¿no? Tu un vocabulario que vos no estás acostumbrado, y bueno, y más aparejado el dolor que vos tenés, ¿no? Y la situación en la que te encontrás, bueno, el mareo es total, no se entiende nada, se pierden cosas que puedan ser valiosas y significativas para el caso que va a venir. Tal cual. Sabés que a mí me pasa muchas veces que cuando nosotros nos contactamos con gente puntual de Lanús, por ejemplo, que yo cubro todos los trabajos para Lanús, de diferentes lugares. A mí me llegan a través de la policía, a través de 911, a través de Defensa Civil, de un montón de lugares, me llega a mi celular permanentemente los informes de lo que va pasando. Todo el día, 24 horas. ¿Sí? Entonces, cuando uno se contacta, si es importante o algo muy grave, vamos al lugar, por supuesto, si no, vemos capaz que al día siguiente y nos reunimos, y a veces vienen con la idea de, no, porque nosotros queremos hacer una marcha de justicia, ¿y por qué? También le digo, no hay problema. Digo, yo he estado en marcha, he organizado marchas, he acompañado en marchas, inclusive estando acá como con un cargo directivo en el municipio de Lanús, yo he acompañado marchas en Lanús y he aportado material, no sé, fotografías o volantes que quieren hacer, la familia, y me miran, pero dicen, pero ¿cómo? ¿Usted no trabaja acá en el municipio? Sí, pero ¿cómo? ¿Usted no nos va a frenar? No. Entonces después le voy explicando que, a ver, si hace falta, hagamos la marcha. Si no nos escuchan, usemos la herramienta. Pero les explico que no es fácil estar en una marcha. No. No es fácil. Uno en una marcha a veces se encuentra con un montón de personas, ¿sí? Y quizás después de un año y medio, 2 años, uno mira para atrás, ¿no? Y ve que al lado tiene muy poca gente, ¿sí? Y hay mucha gente que lamentablemente, por lo menos acá, en lo que es el Gran Buenos Aires, Argentina, cuando hay marcha, traten de sumar para sacar, ¿no? Otras ventajas políticas quizás. ¿Sí? Se mezclan las cosas. Entonces yo siempre digo
A ver, ¿ustedes quieren hacer presión? Hay que hacer presión donde corresponde. Hay que ir a la fiscalía, presentemos en la causa, exijamos al fiscal, exijamos al juez de garantía, ¿sí? A ver, es todo un proceso, es como el duelo, ¿no? Son etapas que uno va a tener que ir pasando y cada uno tiene su tiempo, ¿no? Acá no hay un tiempo determinado, cada uno tiene su tiempo, ¿no? Pero creo que es fundamental que el familiar de víctima y la víctima esté bien asesorado. Yo me encuentro hoy en día, después de 18 años, con muchos familiares y víctimas que están totalmente mal asesorados y que son estafados por abogados. Claro, ¿Sí? y que el tiempo va pasando y se va perdiendo mucho tiempo y creo que es una de las cosas más valiosas que tenemos es el tiempo, ¿no? Y en este tipo de casos, sobre todo, es fundamental. Hay dos cositas a las que una que quiero retomar, entonces es esto de tu representación a nivel nacional, sería algo así como, no sé si lo entendí bien, vos me hablaste de que hay varios municipios, muchísimos municipios, ciento y pico, algo así, 25 135. municipios, y solo uno está organizado. La idea Sí. sería poder organizar en estos municipios restantes, tener siempre un representante, pero vos serías el representante nacional, o sea, podía, como un ente regulador de todos estos Esa es un ONG. poquito la idea que ellos me proponen, Claro. y trabajar con todo este grupo de familiares que están buscando hace muchos Claro, años, y que ir a cada lugar y explicar claro. por qué motivo uno pide esto. No es que se nos ocurrió un día, vamos a armar oficinas nuevas en todos lados. No, yo creo que en cada lugar, cada territorio, cada espacio, cada localidad es diferente. Es importante tener un equipo, ¿no? Claro. Ahí, que llegue en forma inmediata, porque es la inmediatez, es lo importante en esto, y lo que Exacto. da cierta tranquilidad, digamos, Ujú. al familiar de la víctima o a la víctima, ¿no? Sí, sí. Eh, Y qué interesante, porque vos fíjate, yo creo que es una de las cosas que está faltando, sobre todo de tantas que faltan en nuestro país, ¿no? Pero creo que cada municipio necesita estar organizado de esta forma, porque es la manera de poder ayudar a estos familiares de víctima cuando estos delitos aparecen en el municipio y donde haya alguien que pueda encargarse, todo un equipo, como hablábamos hoy, como si entras al hospital y necesitas los primeros auxilios, Tal cual, también un necesitamos los equipo. primeros auxilios acá. Es un poquito lo que hay acá en Estados Unidos. Acá en Estados Unidos tenés, viste que estamos divididos en estados y a su vez Sí, en pueblos, dentro de los estados, ciudades y pueblos. Y cada uno de estos estados y pueblos, yo estoy en la ciudad de Saint George, Utah, que es el estado de Utah, y cada uno de estas ciudades tiene su propio organismo para la defensa de quienes son víctimas o familiares de víctimas, y están todos divididos, ¿no? Pero es una gran organización que maneja víctimas de abuso sexual infantil, femicidio, violencia vicaria, violencia doméstica, bueno, de género, está todo dividido, pero a su vez cada una de esas divisiones tiene su grupo de apoyo, como vos decís, desde un abogado, un psicólogo, un psiquiatra, una médica, que a su vez trabaja con un fiscal y ese fiscal con un juez, ¿no? Los jueces están divididos. Entonces, hace que la población se sienta como protegida y segura, sabiendo que si hay un delito, sabes a dónde recurrir. Y qué eso bueno. sería lo ideal. Tal cual, eso es lo ideal. Llegar a eso sería lo ideal realmente. Yo siempre decía, cuando trabajaba en el centro de víctimas, que era un abogado de equipo, yo siempre decía, si algún día tengo la posibilidad de estar a cargo de un área de familiares de víctimas o para trabajar con las víctimas, Sí, me gustaría que mi grupo de abogados o mi grupo de psicólogos no solamente quede el psicólogo en una atención temprana, ¿no? Yo hoy en claro, día los psicólogos de mi área, eh, a ver, yo no me meto con su profesión, ¿no? Cuando ellos arrancan con una persona, a veces están 2, 3 años, y cuando ellos consideran que le claro. pueden dar el alta, se le da el alta. No Claro, es hay un algo que seguimiento, ¿no? Un hay seguimiento que es tan totalmente. importante. Yo en eso soy bastante realmente estricto, y yo todos los días, ¿no? Todos los días yo llego y siempre todos los días llamo a uno o dos y les pregunto y tengo todo perfectamente organizado por tal causa, por tal, con los abogados, con los psicólogos.
Ujú. pero sobre todo con los psicólogos yo respeto mucho, ellos me dicen, no, todavía no, hay que, capaz que ahora viene 2 veces por semana, pero a partir del mes que viene va a venir, no sé, una vez por semana, pues una vez cada 15 días, y eso es importante, eso es fundamental, porque uno no puede saber todo, ¿no? Que es un poquito, Exacto, exacto. Necesitamos de un equipo, siempre necesitamos de un equipo, ¿no? yo creo que un poquito esa es la falla que hay acá en muchos Claro. lugares, Mm. ¿no? Que a veces uno cuando ocupa un cargo directivo, uno no puede saber todo. No, Uno no. tiene que entender que uno puede, sí, a ver, mi función cuál es, sí, es tratar que el área funcione correctamente, Claro. organizada, pero a ver, yo no puedo meterme en lo que decide un Claro, no podés psicólogo. abarcar y tomar decisiones de las diferentes áreas. Vos sabés que otra cosa, un punto también que maneja mucho acá, es también la prevención, ¿no? De algunos delitos. Sí, Es la prevención, bueno, vamos a hablar, por ejemplo, violencia de género, ¿no? Ya se están dando, se dan charlas en ese mismo lugar, donde después sí va una víctima ya de violencia de género, ¿no? A quien se la atiende, no solo médicamente, sino también judicialmente, a quien económicamente también se ayuda, porque si hay que sacar a la mujer y a los niños del hogar, es se lugar. la saca. Acá hay lugares completos, complejos, enormes, donde van a parar las mujeres, pero no es un lugar donde vos, dependiendo del estado, por eso te digo que como nos manejamos con estados, por lo menos en donde yo estoy, no es que las mandan a un centro donde duermen todas juntas, ¿viste? O, no, no. Acá te están dando un departamento a esa mamá con sus habitaciones para los niños, todo. El Estado va pagando eso hasta que ella consigue trabajo, que de hecho hay una gran bolsa de trabajo, vendríamos a decir, para que esa madre pueda trabajar, se le consigue todos los medios, se ubica a los niños en la escuela, o sea, se le da toda esa, viste, cuando descargas a la persona con todos los problemas posibles que puede tener cuando sale de un hogar, dice, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde voy? ¿Qué hago con los niños? ¿Qué hago esto? Claro, ¿Dónde como? ¿Dónde duermo? Bueno, todo eso se cubre y no solo la asistencia psicológica, y después se va trabajando sobre lo que le pasó, ¿no? A ver, a quién tenemos de quién es el denunciado, qué pasa acá, si va a haber un divorcio, no va a haber un divorcio, si va a haber un arreglo, no va a haber. Eso cuando ya tenés el hecho, pero si vos sos violentada y no te estás dando cuenta, o vos, porque todavía un golpe no apareció, ¿no? Porque generalmente decimos que la violencia, me pegaron. No, la violencia viene en muchos aspectos, ¿no? Psicológica, emocional, ¿no? económica, bueno. Entonces, si vos vas a estas charlas porque considerás o crees que puedes llegar a ser una persona que está siendo violentada en algún derecho, ya con una charla muchas mujeres han tomado cartas en el asunto, ¿no? Como decimos nosotros. Sí, Ya se empezaron, bueno, a ver, yo estoy yendo a una violencia mayor si no soluciono esto. Entonces, es prevención también de alguna manera, ¿no? Y a mí me parece muy bueno en ese sentido cómo se trabaja muchas veces acá. De hecho, nosotras como grupo de valientes mujeres estamos tratando de posicionarnos en esta ciudad como valientes mujeres para el área de las latinas, que es lo que está ah, faltando, por ejemplo, en mi área, ¿no? Ya sí, está el centro que te estoy hablando, donde de todas maneras, si vos sos latina, de habla hispana, muchas no hablan inglés, podés ir ahí, no hay problema, ellas te atienden, hay todo, pero no hay un centro único y que sea de latinos, donde realmente el latino de diferentes países que nos rodean acá se siente mucho más cómodo o más seguro tratando con otro latino, ¿no? claro. Entonces, bueno, nosotros estamos tratando de posesionarnos de ese lugar en esta ciudad, ¿no? Y trabajar de la forma que trabajan ellos. Eh, y esta es la idea un poco, ¿no? También poder trasladar esta idea a los otros países, a nuestro país sobre todo, para ayudarnos entre todos. Yo creo que cuando pasan esas cosas, al menos por lo menos se puede ver acá, el ciudadano empieza a sentir un poco más de seguridad, el saber dónde va a ir a recurrir si llegase a pasar, ¿no? Esto. Y creo también que hay como una protección a nivel sociedad también. La sociedad empieza a comprometerse un poco también a observar si hay violencia al lado, si está pasando esto allá,
¿no? Acá generalmente se denuncia casi todo lo que se ve que es incorrecto, al menos en esta ciudad se denuncia todo el tiempo. ¿Entendés? Si anda alguien dando vuelta, lo vieron 3 veces, Hay, 4 veces. hay un respaldo atrás, digamos. Exacto, exacto. Sí. Sí. Y lo que vos decías, nosotros hace 4 años y medio más o menos, eh, esta área siempre era un área que llegaba después del hecho, ¿no? Éramos Claro, como una especie de los bomberos, digamos. Nosotros llegamos después de un hecho. claro. Hace medio, 5 años, comenzamos a trabajar. Un día yo, en ese momento con la directora, hablábamos y digo, ¿por qué no hacemos algo para la prevención de algo, armar algo? Y Ujú. empezamos a armar talleres, ¿no? Y bueno, y comenzamos allá con un delito nuevo acá para nosotros, que era el grooming, ¿no? Claro. Eh, Ujú. y después trabajamos con talleres con diferentes temáticas, como bueno, el grooming, el bullying y diferentes. Empezamos Sí. en las escuelas, después también tocamos algunos temas de violencia de género. Y la verdad que fue una buena experiencia. Después, bueno, un poco tuvimos que cortarlo porque lo bueno era en forma presencial y con el tema de la pandemia un poco se cortó. Ahora pensamos, estamos proyectando armar todo un cronograma nuevo. He ido a diferentes lugares también. Ujú. He estado con Mariana Quiroz en su zona, pero ahí explicando puntualmente la ley de víctimas, Ujú. bajar la ley, como te decía recién, sacar los artículos y explicar la ley, ¿sí? Hacer un taller sobre el IPP, un taller sobre la ley. Eso he estado en diferentes lugares de la provincia, en la costa, a partir de la costa, en diferentes lugares. Ujú. Eh, y creo que es como decías vos, hoy en día el tema de las chicas, de lo que es violencia de género, es un tema, ¿no?, muy, muy delicado. Y está muy bueno eso que decías de tienen su lugar. Uno puede sacarla porque a veces la violencia no es física solo, es violencia psicológica, violencia Exacto. económica. A veces a mí me viene a ver chicas que tienen un segundo para escaparse de la casa, ¿no? Y contar, y que no tiene, dice, no, pero el marido o la pareja, no importa, la pega, la maltrata, pero yo me quedo porque no tengo un trabajo, no tengo dónde ir. Exacto. Ujú. Eso es gravísimo, Sí. ¿no? Entonces yo siempre pensé en la posibilidad, ojalá algún día pueda, organizar talleres para esas chicas, ¿no? Sacarlas del lugar, ¿no? Sacar a las chicas si tienen hijos con sus hijos, llevarlas a una casa y darle talleres, hacer talleres, no sé, de oficios, por ejemplo, ¿sí? Es un poquito la idea que yo estoy manejando ahora, me gustaría en un momento poder que sea realidad. Eh, a ver, a modo de ejemplo, decir, bueno, a ver, el perfil de la chica, ¿te gusta cocinar, por ejemplo? No sé. Entonces, bueno, perfecto, hacemos un curso de eh, pastelería y después del mismo municipio, ¿sí?, ir nosotros a hablar con gente que tenga empresas de pastelería en la zona. Bueno, mira, tenemos una persona capacitada, Ujú. incorporala y tenés Claro. un beneficio. ¿Sí? A ver, ¿qué beneficio? No sé, te bajamos un 2% en el impuesto municipal, no sé, no importa. ¿Sí? Ir trabajando con talleres creo que es muy bueno. Nosotros ahora estamos en conjunto con otra área, que es el área de violencia de género del municipio, la fiscal temática, ¿no? Lo que es violencia de género. Mi área es todos los informes victimológicos, ¿sí? Me los mandan todos a mí. Y también nos envían al hombre, a la pareja violenta, ¿sí? Y se le da un taller, ¿sí?, de la ira, de explicar todo. Y cuando ese taller no tiene tiempo, el taller, a ver, los mismos psicólogos dicen, bueno, si esta persona eh, ya está mejor o entendió, ¿sí? Y se hace la devolución. Esto es algo nuevo, ¿sí? Todavía no está en forma Ujú. masiva, es una prueba piloto, digamos así decirlo. Eh, Otra área nueva tenemos lo que es violencia intrafamiliar, cuando la violencia es dentro de la casa, de la familia, ¿sí? O pasa un hecho. Eh, pero yo creo que es una época que trabajar muy duro el tema de la prevención. Y en todos lados, ¿sí? Yo creo que hay que arrancar. Nosotros tenemos que arrancar desde la formación del policía, ¿sí?, para que entienda, ¿sí? Y en todos lados creo que hay que trabajar esto. Porque Claro. lo que yo veo que está pasando hoy en día con mujeres es no creíble. O sea, uno no. Hay gente que no está trabajando en esto y no se da cuenta, ¿no? Que hay mujeres que son totalmente maltratadas y tienen que aguantarse eso,
¿sí? Porque no tienen dónde ir, no tienen una salida de comer, tienen dos nenes, un nene y no pueden darle de comer. Y Exacto. hay que hacer algo en Claro, y forma... eso es un poco, bueno, lo que te contaba hoy, la organización que hay acá te da esa seguridad de estar en un trabajo escuchar a una compañera de trabajo o verla que está mal y preguntarle y te comenta. Entonces vos tener las herramientas para decirle, ¿sabés qué? Podemos ir al centro tanto, o tomá, mira, este es el número para que te acerques al doc, que te van a ayudar y, ¿no? Entonces eso se pasa en la sociedad, es como el boca en boca, ¿no? Claro, Cuando existe una organización, todos sabemos, entonces todos podemos colaborar y ayudar, ¿no? Y no hacer la mirada hacia el otro lado. Cuando vos hablabas de, yo tengo un sueño de que pasen estas cosas, esos sueños no son sueños, en realidad son realidades que que se pueden cumplir con la ayuda de muchos, ¿no? Acá si vos tenés, por ejemplo, una persona, hay muchos chicos de la droga, pero que van a un centro de recuperación, y desde ese centro de recuperación donde viven, comen, duermen, después cuando ven que ellos están que están como para ser incluidos otra vez en la sociedad, van a los diferentes lugares, como vos decís, a los restaurantes, y le dicen, claro. ¿sabes qué? Yo tengo un chico que te puede ayudar, está en este proceso, porque no mienten, dicen la verdad, pero él, si vos le das la oportunidad, él va a poder salir mejor, ¿no? A veces hasta costean parte de ese sueldo, ¿no? Del chico, y el resto lo paga el empleador. Pero es una Claro. oportunidad que le dan, ¿no? Entonces vos ves los cambios de esos chicos, porque volver a integrarse, ¿viste? Volver a estar en sociedad tras una adicción, genera una confianza y esto de que no está todo perdido y que yo valgo la pena, ¿no? Que me puedo equivocar, pero puedo volver a Tal estar cual. activo en la sociedad. Eso, sí, es verdad, eso, es verdad. Pero bueno, creo que uno tiene que seguir. Vos hace un rato decías que uno tiene que comprometerse. Creo que la sociedad en sí tiene que ir dejando de ser una sociedad espectadora para Exacto. poder comprometerse un poco más, ¿no? Lo que pasa es que a veces, por lo menos acá, a veces la gente no se quiere meter porque después no tiene un respaldo, ¿no? Claro, Entonces, es un problemita lo que está pasando. A veces pasa, mi área pertenece a lo que es la Secretaría de Seguridad. A veces, ¿qué pasa? Agarran a un delincuente y a los 2 días está afuera. claro. Tiene Eso es, antecedentes claro. y Y como tiene una... antecedente tras antecedente tras antecedente y lo dejan en libertad. Acá teníamos un caso de no hace mucho, de unos vecinos que estaban aterrorizados por otro muy violento, que bueno, la persona adicto tomaba, andaba con armas, Mm, y vivía buscando a los vecinos. Después se había agarrado con una vecina, una chica, con una nena de 10 años o 11 años, no recuerdo, eh, y la amenazaba, y bueno, y tenía, creo que eran 2 años, casi 1 año y pico de denuncias. Entonces digo, bueno, nos vino a ver, y yo, ¿cómo tanto tiempo y no hicieron y nada? nadie hace Nadie. nada. Ujú. Esta vez empezamos a ver, digo, pero cuando, a ver, la fiscalía el fiscal le había determinado una medida perimetral, que no se podía acercar él a ciertos lugares, ciertos vecinos. Digo, pero cuando vos se acerca, no llamás al 911 para... Sí, lo llamo, ¿y qué hacen? Me llevan a mi casa. Y con él, nada. ¿Cómo nada? Claro, Empecé a averiguar, claro, cuál fue el problema. Nunca lo habían notificado. Bueno, un domingo, oye, ¿cómo no? Si la persona es ubicable, tenía un negocio, le digo, a ver, es ubicable, hablé con uno, con el otro, bueno, nos movimos en conjunto, un grupo grande, se notificó a la persona. Ahora, ¿cuál es el problema? Esa persona viola la medida perimetral, lo tienen que agarrar, lo tienen que llevar detenido, lo claro, tienen que dejar una vez, dos, a la tercera no tienen que soltarlo más. exacto. Ujú. Porque después, ¿qué pasa? Después empiezan los lamentos cuando ya pasa a mayores y lastima o mata a uno. Claro. Ujú. Dice, ¿cómo? Siempre cuando hay un caso de violencia de género, de casos así, antes que pase el hecho más grave, hay un montón de lucecitas o alarmas que se prenden. Exacto. Y yo creo que no hay que ser una maravilla de nada para darse cuenta de eso. O sea, lo que pasa es que, bueno, que lamentablemente
eh, creo que todavía en esos temas puntuales no tiene que existir tanta burocracia. Claro. Tiene No, que ser no, algo en más ese práctico. tipo de hechos no, y sobre todo, como vos decías, más compromiso de la sociedad. Necesitamos estar más comprometidos. Necesitamos, yo soy una convencida de que este tipo de programas que hacemos y otros que veo en internet o en otros países de otras amigas que lo hacen, sirven primero porque nos están dando información, que es un poco lo que necesitamos todos, porque como no sabemos todo, necesitamos aprender, necesitamos escuchar, desde escuchar a un abogado, a un fiscal, de escuchar a una mamá que es víctima de femicidio, necesito escuchar también a una víctima de abuso sexual infantil, necesitamos escuchar y prestar atención como sociedad para poder ayudarnos unos a otros, ¿no? Y como vos decís, esas lucecitas que se encienden, si escuchás un niño gritando todo el día en una casa, algo tenés que hacer, Algo, algo está pasando, algo está pasando, los niños no lloran todo el día por llorar, algo le pasa, si no tiene hambre, está sucio, y si no está sucio, tal vez tenga miedo, si no tiene miedo, algo le está pasando peor. Entonces, tomemos conciencia como sociedad y hagamos nuestra parte. Y esto no importa si estamos acá, allá, donde estemos, tenemos que tomar un poco de conciencia de que somos todos parte de una sociedad, que si no nos involucramos, si no hacemos lo mejor, la sociedad no va a cambiar. Y volviendo un poco a las marchas, vos me dijiste, fuiste parte de una marcha, organizaste marchas, o hay gente que te pregunta sobre eso. ¿Las marchas sirven, Walter? ¿Vos qué crees de las marchas que mira, estamos viendo? eh, nosotros, o a mí en particular, como me vienen a ver, y siempre me dicen el tema de las marchas, eh, después la gente que uno asesora o está con ellos, termina ellos mismos diciendo, no voy a hacer una marcha. Claro. ¿Por qué? Porque cuando, te vuelvo a repetir, cuando uno, o la persona, mejor dicha, ve, la víctima o el familiar ve que su causa va encaminada y vos no le mentís, no hace falta una marcha. ¿Para qué revivir y todo un problema si va todo encaminado? Yo sé que siempre le digo, yo a veces en las reuniones, las primeras reuniones con la víctima o el familiar, que siempre estoy en las primeras reuniones, después, bueno, por cierta cantidad de causas, voy designando equipos y tengo reuniones esporádicas, ¿no? Porque hago muchas cosas. Sí. Eh, pero yo capaz que de entrada, a veces, yo le digo cuando veo a alguno que está medio reacio o no te cree, ¿no? Porque dice, no, pero ¿cómo? Si vos estás acá en el municipio, vos vas a querer tapar. Mm, Le digo, mira, yo te explico algo, le digo. Yo te voy a decir las cosas como son, ¿sí? Esta persona no va a ir preso de por vida. ¿Por qué? Y una que lo agarren, todo, lo detengan, va a haber un juicio, se va a evaluar, de acuerdo al código, tenés mm. tanto, ¿sí? Yo te voy a decir las cosas, la verdad, ¿sí? O te voy a decir, mirá, sí, no, pero a mí me dijeron que voy a ir 20 años, no, es imposible, porque por este delito va, no sé, 7 nada más, ¿sí? ¿No? Ah, Y yo siempre le digo, ¿sabes qué? Yo prefiero decirte la verdad, ¿sí? Y cruzarme con vos de acá a 2 años y no tener que cruzarme de vereda. ¿Sí? exacto. Prefiero que vos cruzarme y que me diga, ¿cómo estás, Walter? ¿Cómo va, doctor? Vamos a tomar un café. Y eso es lo que hoy en día me permite a mí poder caminar por tantos lugares sin problema. Pues yo a la gente nunca le mentí. Claro. ¿Sí? Y a mí permanentemente me vienen a saludar víctimas y familiares de hace años, 10 11 12 14 años. Entonces, si eso pasa, ¿no? Yo digo, bueno, evidentemente, Mm. como le digo a mi equipo, algo más o menos bien estoy haciendo, porque si no, ya me habrían, a mí no sé, no podría caminar, ¿no? No, Porque seguro, después, y aparte no, si no, el grupo de padres no pediría que seas el representante de ellos a nivel nacional, ¿no? Y eso creo que habla muy bien de tu trabajo, de tu equipo, a quien le enviamos un saludo también de parte de todo mi equipo de Valientes Mujeres. Eh, y les agradecemos por lo que están haciendo, porque realmente hay que estar trabajando con víctimas todo el tiempo, escuchando casos constantemente, habiendo sido partícipe del dolor de la pérdida de un hijo también.
el ver que no acompañan las leyes están, pero no las quieren cumplir, o el amparo que hay hacia los delincuentes y asesinos, las trabas, o esto que te dice una persona, pero usted no nos va a poner una traba, o usted no va a apañar al municipio. Qué bueno sería que el pueblo argentino, que la sociedad argentina no sintiera más esta desconfianza de los municipios, de las organizaciones, de los jueces, de los abogados, ¿no? Que pudiera sentir esta cosa de seguridad de decir, bueno, voy a ir a denunciar y la cosa se va a causar, ¿no? Qué maravilloso sería que pasara eso en nuestro país y en otros tantos países para nuestra propia seguridad como seres humanos, para la seguridad del futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, de todos los jóvenes que aún les queda mucho por andar y que en este momento se encuentran con un mundo revolucionado, lleno de asesinatos, de violencia, de injusticia y de falta de empatía, ¿no? Social y de compromiso, que creo que es lo que tenemos que volver a empezar a enseñar o a transmitir todos aquellos que somos contemporáneos, ¿no? Nosotros somos gente contemporánea, no somos milenios, somos los contemporáneos, los últimos que quedamos, ¿no? Somos los últimos que hemos vivido de todo un poco. Hemos nacido en la época del proceso, hemos vivido partecita de ese proceso de militar y pasamos a la democracia, hemos pasado por varios gobiernos en Argentina, algunos buenos, otros no tan buenos, algunos nefastos. Somos los que les dimos la bienvenida a los millennials, tenemos hijos millennials, y creo que nosotros tenemos mucha historia y mucho peso histórico también y social de una educación que se nos dio a nosotros y que tratamos de brindarle a los nuestros, pero que se fue perdiendo de a poco, ¿no? Sí. Que se fue, sí. Y discúlpame, y sabés que a veces a mí me preguntan el tema político, ¿no? Y yo siempre digo, mira, en esto yo soy apartidario. Uh-huh. Acá no hay que decir, no, a ver, bueno, vos podés ser simpatizante o te gusta tal político, tal Exacto, otro. tener tus ideas, sí. Las ideas se respetan, yo las respeto, Exacto. pero es un tema que yo estuve trabajando en tres gestiones de un gobierno diferente, quizás a que hoy estoy en el municipio de Lanús, ¿sí? Partidos totalmente opuestos. Uh-huh. Y dice, ¿cómo? Dice, porque esto, yo no le pregunto a la víctima, al familiar, ¿vos de qué partido sos? Claro, Se deja de lado, acá somos todos iguales, porque exacto. el tema de lo que es la violencia o el delito, ¿no? No distingue si sos de uno o de otro, No. si sos de Pedro Boca. Y no O le sea, pertenece a ningún partido político, tal cual, ni la eh, solución, ni nada que tenga que ver con estos casos, le pertenece a la política. tal cual. Lo que pasa es que a veces es difícil y yo creo que hoy a mí con 18 años y más de 50 ya he vivido, a veces la gente como que no te cree cuando vos trabajás con el compromiso para con la víctima o con el familiar, ¿no? Hay mucha gente que duda, dice, uy, pero atrás de esto, ¿qué beneficio político Claro, buscará? Y yo soy una persona, la verdad, que no por nada, pero porque claro, no participo o sea, yo no hago una militancia. Yo quizás hago una militancia en defensa de los derechos de la víctima. claro. Uh-huh. Eh, y la verdad, a ver, si a mí a veces me preguntan, pero si a usted, doctor, en un momento le proponen ocupar un cargo político, mirá, si yo de ese cargo está mal, no está mal. Si yo veo que de ese lugar político puedo ayudar más Claro. todavía, Uh-huh. está bárbaro, no está mal, ¿por qué está mal? El problema es que uno está acostumbrado a que hay muchos políticos que ocupan cargos que no hacen nada, o que prometen, y cuando llegan, se olvidaron Claro, todo. claro, que es un beneficio propio o son o el pueblo, la sociedad o los conflictos que hay en la sociedad le son un pie, un puente, un escalón a acceder, ¿no? A ese cargo político. Es un Seguro, poco lo que creo te decía, ¿no? Qué bueno sería que el pueblo argentino pudiera empezar a confiar
en los reales, a esto de querer realmente ayudar desde un punto que no tiene que ver con la política. La política ha ensuciado tanto, ha sido tan corrupta, ¿no? Y sigue siendo tan corrupta que empaña un poco las buenas acciones de otros que tal vez estén cerca de lo que tiene que ver con la política, ¿no? Y creo también otra cosa muy fundamental, y eso lo hablo mucho con mis amigos y amigas, que todos tenemos que saber algo de la política, todos tenemos que saber lo que está pasando, no podemos ignorar. Las personas que te dicen, no, la política es aburrida, no, no, señores, no es aburrida, tienen que saber quién los está gobernando, cómo nos están gobernando, cuáles son las políticas que se están utilizando para gobernarnos, porque en base a eso, a saber yo también voy a saber mis derechos, voy a saber si se están cumpliendo, a quién tengo que recurrir cuando me pasa algo, tengo que saber qué puedo reclamar o no que no están haciendo a mi favor como ciudadano, ¿no? Entonces creo que es un conjunto de cosas, pero hay que separar, hay que saber separar lo que es la política con lo que hoy estas organizaciones o estos grupos de padres o abogados están haciendo en bien de los familiares de víctimas. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, ojalá que uno pueda llegar a veces. Yo creo que mi pequeño granito, más o menos lo vengo poniendo hace años. Me gustaría poder haber logrado muchas más cosas, pero bueno, creo que uno no tiene que bajar los brazos y seguir luchando, es una lucha permanente. Eh, Como decías vos hace un rato, ojalá que en un momento cada municipio tenga un área conformada como esta, o aquello más ideal todavía, ojalá que algún día se pueda dejar de lado y archivar los códigos penales, que no haya más delitos, ¿no? Exacto. El mundo entienda que es una pelea de uno contra otro que no tiene sentido. Ojalá que algún día el derecho penal tenga que desaparecer. Como en algunos países hay cada vez menos, hay una reducción. O te doy un dato, acá nosotros no tenemos comisaría, Mira, no sabía. no hay comisaría, hay cárcel directamente, Claro, ¿no? claro, Todos los delitos, así sea el menor, van a la cárcel, ¿no? Y de claro. ahí tienen una audiencia con el juez es el que decide dependiendo del delito que ha cometido, ¿no? Y se lo Mira, sentencia, pero no hay comisarías, ¿no? claro. Entonces toda la ciudad sabe que si comete un mínimo delito va a parar Ahí a la adentro, cárcel, que a está la fuera de cárcel. la ciudad, ¿no? Entonces hay como cuidado, ¿no? Como diciendo, guarda. Y estamos hablando hasta de cruzarte un semáforo rojo, si te ven. Claro, porque uno a veces es un poquito, ¿no? Sí. Justamente bajo presión, ¿no? Yo tengo, acá hay una autopista que se llama Autopista 25 de Mayo. Fue una autopista que siempre se anduvo muy rápido, muchos Sí, siniestros viales, ¿no? Y nadie respetaba nada. De repente pusieron una velocidad máxima 80 y al principio, claro, nadie respetaba, claro. Y las multas ahora te claro, llegan. claro. Ahora que la Ujú, uso bastante, porque tengo mi madre que vive en otra zona y tengo que tomar sí, autopista, que estoy a 30 minutos, y vos vas por autopista y es tremendo como todos van a 80. claro, Yo claro. digo, ¿alguno entendió esto? Yo creo que algunos sí, pero la gran mayoría van a 80 para que a fin de mes no te lleguen No la te toque el multa. bolsillo. Claro, acá las multas son altísimas también. Y otra cosa, vos decís a presión. Bueno, sí, tal vez sí es un poco de presión, ¿no? Haces esto, te toca el otro. Pero también es un acostumbramiento que tienen ya, es una cosa ya de orden, ¿no? El famoso stop que hay en varias esquinas, donde vos haya o no alguien o un auto que venga o cruce a alguien, vos tenés que contar cinco, un, dos, tres, cuatro, cinco, y ahí arrancás otra vez. Lo tenés que hacer y vos lo ves que lo hace todo el mundo, o sea, y ya es Claro, natural, o sea, la gente se para, no importa, no están, no, pero no hay nadie, vamos, ¿me entendés? Y así un montón de cosas. De todas maneras, siempre un delito hay, delitos sí, hay, de todas maneras siempre hay, pero ya sabes lo que te corresponde con tal cosa, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver un poco también con el manejo como social. varias cosas para copiar, ¿no? Ojalá que algún día se llegue también a eso acá y que la gente Veremos. entienda.
Exacto, Eso. y que lo que podamos entender. Bueno, Walter, la verdad yo me quedaría a hablar con vos muchísimo más porque hay Lo- mucho lo- para hablar y yo creo que te voy a invitar para una segunda ocasión para que hablemos un poco más de otros temas, pero principalmente quería que te conocieran, que te conozcan en el mundo. Actualmente estamos liderando en estos 5 países, pero hay 40 países más que nos están viendo, que nos acompañan. Y siempre nos parece muy interesante poder llevarles estas propuestas a otros países que también colaboran mucho con sus comentarios y nunca sabemos, como le digo a todos los entrevistados, quién algún día te puede llamar y darte una ayuda o una mano de lo que vos estás contando o pidiendo o lo que sea. Entonces es muy importante que nos podamos ramificar, como yo digo. y la verdad que sí. Bueno, te agradezco mucho realmente tu contacto. La verdad que es valioso que uno, como decís vos, que te puedan escuchar, ¿no? Y creo que lo fundamental está ahí, ¿no? El secreto. Uno no puede saber todo, tiene que saber escuchar al otro, y creo que entre todos aprendemos de uno al otro, ¿no? Eh, Exacto. no hace falta ser profesional o no, acá son eso, ¿no? Porque creo que cada uno, yo soy abogado, me manejo una parte técnica, pero he aprendido muchísimo, muchísimo de un montón de familiares Ujú. que no son, capaz no son, tienen un título, pero tienen un montón, una vida súper valiosa y hablando y hablando y siempre he escuchado a todos y nos hemos escuchado y la verdad que, bueno, y con todo este grupo que vos decías, es un grupo excelente y también lo importante que ellos, lo valioso que uno tiene que ver y respetarle, ¿no? A ellos, que ellos ponen no su tiempo de vida en esto, ellos ponen su vida en esto. Exacto. Ellos no ponen un ratito, a ver, un ratito, no, 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 ellos ponen su vida, son gente que están dedicando su vida a esto. A ver, y no es que me lo dijeron, no, no, no. Yo he hablado con diferentes familiares sábado, domingo, feriado, lunes, 11 de la noche, madrugada y la mañana. O sea, y ponen su vida y a veces, y en muchos casos, resignan un montón de cosas para ayudar al otro. Y Sí. creo que eso tiene que ser no solamente valorado por la persona quien recibe esa ayuda, sino, ¿sabes por qué? Creo que ahí también un poquito lo importante que algún día ojalá se llegue, tiene que ser valorado por el resto de la sociedad, la cual tuvo la gran suerte de aún no formar parte De este del mundo. grupo. Exacto. Creo que eso es fundamental. Ojalá que ese grupo, yo tuve un día hicimos, con esto no te entretengo más, No, no, por hicimos favor, sí. una marcha muy importante, una convocatoria cuando estamos armando y formando el proyecto Ley de Víctimas. Éramos 8, 9, 10, no me acuerdo, familiares. Y dije, bueno, hay que hacer algo para que se vea esto, que el país vea esto. ¿Qué hacemos? Y bueno, organizamos algo. Y organizamos que se llamó Para que no te pase, ¿sí? En Plaza de Mayo. Yo fui uno de los pocos que no quise estar en los medios, digamos, ¿no? Nunca me gustó a mí mucho el tema, pero bueno, es importante. Pero estuvo una de mis hermanas y estuvo otros familiares que he trabajado con ellos y sigo trabajando. Eh, Vino mucha gente a Plaza de Mayo, sí, mucha gente, pero creo que el 70%, 80% eran víctimas y familiares de víctimas. Creo que ahí se tendría que haber 10 veces más cantidad. Creo que toda la población tenía que ir a apoyar esto, ¿no? Apoyar. Porque Ujú. el que no le pasó, ojalá que nunca le pase, ojalá que nunca tenga que estar pidiendo justicia por un ser querido, ¿sí? Ojalá. Y ojalá que no cada uno mire en su círculo íntimo, ¿no? Tiene que comprometerse y mirar un poquito más, ¿sí? Y creo que ahí está el secreto de la unión. Creo que la unión no es solamente una unión entre familiares de víctimas o víctimas, sino creo que la unión tiene que ser total, de la sociedad. Exacto. A ver, estamos pidiendo que hay una ley que no se cumple. Tenemos que salir todos a exigir. ¿Pero quiénes todas? ¿Las víctimas y familiares? No, no, todos. Todos, absolutamente toda la sociedad. Eso Exacto. sería lo ideal. Ojalá que algún día se llegue a esto. Y Porque, bueno, exacto. así que te agradezco muchísimo la entrevista. Me sentí muy cómodo realmente y creo que es importante esto que se pueda entender, ¿no? Realmente. Y a tu disposición cuando quieras.
Gracias, Walter, muchísimas gracias. No, Gracias a Darío. todos entonces por haber estado ahí y los dejo con esas últimas palabras que nos dio Walter, donde el compromiso es de todos, porque las leyes están hechas para todos, no distinguen ni color, ni raza, ni género y tampoco delito. Nunca sabemos si vamos a ser partícipes de ese grupo de padres o familiares que hoy están exigiendo justicia no solo en Argentina, sino en México, en España, en Estados Unidos, en Colombia, en todos los países restantes con los cuales tenemos el placer de estar comunicados. Les agradecemos entonces por estar ahí siempre, esperamos les haya sido de utilidad todo lo que han escuchado y comprometemos a Walter para una segunda ocasión porque creo que tenemos muchísimo más para hablar y creo que a ustedes les va a encantar volver a verlo, escucharlo y aprender un poco más de lo que es realmente el compromiso de una persona que hoy está siendo mirado y observado para ser el representante nacional a nivel nacional de Argentina, de todas las familiares de víctimas. Muchísimas gracias y los dejamos. Bye Buenas bye. noches. Chau, chau, bye.